Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio de análisis internacional que tenemos cada semana aquí en 24 horas. Y les contamos a dónde tiene que poner su mirada, cuáles son los hechos más relevantes en el planeta. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrasó en las primarias de Iowa y confirmó que es el candidato indiscutido del Partido Republicano para las elecciones del mes de noviembre. El exmandatario logró más del 51% de los votos, seguido de lejos por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21,2%, y en tercer lugar, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien logró un 19,1% de las preferencias, dejando en claro que el favoritismo que le dan las encuestas también le funciona en las urnas. Y nos vamos a mover para Ecuador, porque las autoridades de este país confirmaron que todos los guardias y funcionarios penitenciarios que permanecían como rehenes de presos fueron liberados. Esto después de una semana que dejó casi una veintena de muertos, más de 1.100 detenidos, 8 terroristas abatidos según las autoridades y decenas de presos fugados recapturados. Cientos de soldados y de policías todavía buscan a alias Fito, líder de la banda de los choneros, en medio del estado de excepción. Y vamos a movernos para Medio Oriente porque se cumplieron 100 días del inicio de la guerra entre Hamás e Israel. En estos más de 3 meses, las víctimas fatales del conflicto ya suman más de 25.000 personas. Sudáfrica acusó de genocidio a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por los bombardeos a la Franja de Gaza. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que nadie los va a detener en estos operativos, ni siquiera la Corte de la Haya. Y ahora nos movemos a Europa porque tiene nuevo rey este nuevo continente, o el viejo continente mejor, tras la proclamación como monarca de Federico X de Dinamarca, tras la abdicación de su madre, la reina Margarita. La monarca de 83 años se había convertido en la más longeva de Europa tras la muerte de la reina Isabel II. El heredero, que asumió el trono a los 55 años, goza de amplia popularidad en su país, aunque su figura no ha estado exenta de escándalos por supuestas infidelidades y excesos en su juventud. Y le hacemos suma a la noticia que conmocionó a Latinoamérica tras la ola de violencia que sacudió a Ecuador, que dejó casi una veintena de muertos en una semana tras el violento asalto a un canal de televisión en vivo. Esto después de la declaración del estado de excepción, y para esto vamos a tomar contacto en este país con la analista política Carolina Jaramillo. Carolina, ¿cómo estás? Hola Andrea, mucho gusto, buenas tardes. Bueno, partir preguntándote qué ha pasado con esta evolución durante esta semana, con este estado de excepción. ¿Cuál es el balance que entregan también las autoridades después de esta primera semana de estado de excepción? ¿Cómo se ha vivido también para los ecuatorianos luego de esta ola de violencia? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, comentarte en términos generales que la evolución ha ido, digamos, entregando algunas noticias positivas. En tu resumen ya lo mencionabas. Es decir, por el momento ya no hay guardias de seguridad secuestrados. Alrededor de 133 personas fueron liberadas y está en una operación, digamos, muy positiva de las fuerzas del orden. Sin embargo, aún se han presentado algunos hechos violentos y algunos hechos, digamos, que nos dejan ver que la crisis aún no está totalmente bajo el control del gobierno nacional. El día de ayer, por ejemplo, se conoció que 48 reos de la cárcel de Esmeraldas se fugaron y esto lamentablemente da cuenta de que aún, como te digo, las cosas no están del todo bajo control del Estado. Por otro lado, digamos, en lo que tiene que ver con la cotidianidad de la vida de la gente, de las familias, la educación sigue en modo virtual. Esta ha sido una disposición del Ministerio de Educación y esto se mantendrá así hasta el día de mañana, cuando nuevamente se evalúe si el país aún puede, digamos, retomar la presencialidad en las instituciones educativas, dado que precisamente el día de ayer se conoció que hay irrupciones de estos grupos criminales, incluso en las aulas virtuales. Esta noticia sin duda conmociona a la sociedad ecuatoriana porque se puede ver que si bien se ha dado pasos certeros en contra de los grupos ahora denominados a nivel nacional como grupos terroristas, se siguen dando aún, digamos, algunas acciones que atemorizan a la ciudadanía en general. Si bien estos datos ya no se pueden comparar con lo ocurrido aquel 9 de enero,
aún se conoce de ciertas fugas, por ejemplo, se ha trascendido en los medios de comunicación que la ciudadanía denuncia aparatos sospechosos que luego evidentemente las fuerzas del orden dan a conocer que son aparatos explosivos que son detonados bajo control. Entonces, digamos, vivimos una tensa calma, vivimos aún en Ecuador una tensa calma, pero sin duda, tras los decretos, que fueron dos, el primero, el estado de excepción, como tú lo mencionabas, y el otro decreto que declaró el conflicto interno armado, digamos, se ha ido retomando cierto orden, ¿no? En las ciudades principales del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. Carolina, preguntarte también por la evolución del discurso del presidente Daniel Noboa, porque veíamos inicialmente que él hablaba de un estado de excepción, luego del conflicto armado interno, y que luego en esa próxima semana habló, por ejemplo, de la construcción de megacárceles, muy en el mismo estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Ven ustedes en El Salvador que está también cambiando un poco o endureciendo ese discurso de cara a enfrentar, por supuesto, esta ola de criminalidad? Sí, y ahí, Andrea, me gustaría añadirle dos elementos. Incluso antes de que se dé esta situación de crisis, el presidente Noboa había propuesto al país una consulta popular basada fundamentalmente en temas de seguridad que reformaba el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Y ahora, adicional a lo que tú mencionabas, también el presidente ha enviado una propuesta económica urgente donde se propone, digamos, subir en 2 puntos el impuesto al valor agregado, el IVA, justamente, digamos, fundamentando o argumentando esta propuesta en la necesidad de recursos para el conflicto interno armado. La evolución del discurso del gobierno nacional tiene que ver, digamos, con lo que está viviendo el Ecuador y con este estilo que en la región hoy tiene nombre y apellido, ¿no? El gobierno de Nayib Bukele se ha hecho famoso, digamos, o se ha vuelto popular por esta mano dura en contra de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada, de los terroristas. Hoy como han sido reconocidos a 22 organizaciones en mi país. Y bueno, nosotros tenemos la impresión, digamos, dentro del análisis político, que esa es la línea comunicacional que está tomando el gobierno, ¿no? Una suerte de endurecimiento. De hecho, el mismo presidente lo presentaba así. Ha dicho que al estilo del presidente Bukele, él va a construir 2 centros de detención penitenciaria para justamente lograr clasificar y organizar a los PPLs, a las personas privadas de libertad, y que no vuelva a ocurrir lo que lamentablemente está viviendo el Ecuador. Varios expertos en el tema de seguridad han hecho cierta mirada retrospectiva de lo que ha ocurrido en el país, y básicamente una de las causas fundamentales de lo que estamos viviendo es que la población penitenciaria fue clasificada de acuerdo a las organizaciones delictivas a las que pertenecían y no bajo parámetros técnicos. Entonces, creo que se ha ido, digamos, entregando a la sociedad y a la opinión pública elementos para que, como lo hacen los gobiernos de turno, nos vayamos sumando, ¿no? Nos vayamos sumando y vayamos de esta forma apoyando las decisiones desde el Ejecutivo. Ahora mismo, digamos, podríamos decir que está en el debate la propuesta del proyecto económico urgente, precisamente que va por la subida de puntos en el IVA con la justificación de que la guerra interna requiere recursos. ¿Podemos esperar, Carolina Jaramillo, analista ya en Ecuador, que se pueda dar, por ejemplo, un gobierno en Ecuador durante este año y medio que le queda de mandato a Daniel Noboa en estado de excepción, como vimos que ha gobernado, por ejemplo, en los últimos años Nayib Bukele? ¿Se puede esperar que esa sea la, digamos, la evolución natural de este conflicto armado interno, como lo menciona el presidente Noboa? Es completamente posible, Andrea. Solo les voy a ofrecer un dato. El gobierno pasado, el gobierno de Guillermo Lasso, tuvo 22 decretos de excepción en 28 meses de gobierno. Entonces, es absolutamente posible que el gobierno del presidente Noboa pudiera recurrir a esta herramienta constitucional y legal para lograr, digamos, hacer efectivas varias de las acciones que él pretende hacer.
Es decir, hay una evolución y en eso sí quisiera ser muy precisa. A diferencia de su predecesor, el presidente Lasso, el presidente Noboa ha hecho un uso distinto de este estado de excepción y del estado y del decreto que determinó el conflicto armado interno, cuestión que jamás hizo el presidente Lasso y que además escribía entre uno de los argumentos más repetitivos que las Fuerzas Armadas no podían intervenir para el control de las cárceles. Hoy estamos viendo que eso siempre fue una falacia y de hecho esta calma, digamos que hoy estamos viviendo, una calma parcial, me atrevería a decir yo, se da gracias precisamente a que las Fuerzas Armadas han retomado en algo el orden y el control de las ciudades en el Ecuador. Podemos esperar entonces que pase en Ecuador lo que también en algún momento pasó, por ejemplo, en Colombia o en México, en donde los militares finalmente fueron los que se tuvieron que hacer cargo del conflicto armado y hacer frente a los carteles de Medellín, de Cali, en el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación en México. ¿Puede ser que esa sea la vía para desarticular carteles o bandas criminales como los choneros o los lobos en Ecuador? Bueno, Andrea, a mí me cuesta, digamos, tratar de mirar al futuro en una situación tan tensa como la que vive mi país. Cada situación tiene sus particularidades, ¿no? El conflicto armado que ha vivido Colombia durante las últimas décadas tiene varias particularidades que no lo tiene necesariamente en este momento el Ecuador. Hay diferencias abismales entre los GDOs y los grupos militares que se formaron en Colombia, como formas que tomó la izquierda radical en ese país. Ahora, lo que en principio y lo que significa la declaratoria del conflicto armado interno es por concepto que las Fuerzas Armadas defiendan a la población de estos grupos terroristas en una guerra interna. Entonces, esperaríamos, y te hablo como ciudadana, esperaríamos que este conflicto no se alargue como ha sido la situación de los países que nombraste, Colombia y México. Sin embargo, por ahora creo que es una tarea que llevará algunos años, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viviendo ahora, lo vengo diciendo en varios espacios, no responde a un problema de un par de años en el Ecuador, ¿no? Responde a una suerte de desinstitucionalización y degradación de los índices de violencia y de seguridad que está viviendo el país y supongo tomará varios años irnos recuperando, ¿no? Precisamente ayer, para ponerles en contexto, la UNICEF publicaba durísimos números y decía que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador se ha multiplicado por 640% en los últimos 4 años. Entonces, creo que esa es una medida y ese es un dato que demuestra la realidad que está viviendo en este momento se está viviendo en este momento en el Ecuador y que lamentablemente, creo yo, tomará largos años recuperar. Finalmente, Carolina, preguntarte por el impacto regional que está teniendo en estos momentos el conflicto en Ecuador, porque vimos que Perú, por ejemplo, reforzó la seguridad en su frontera, lo mismo hizo Colombia. Aquí en Chile también hay una pregunta de si en algún momento vamos a estar como Ecuador. ¿Cómo sientes tú que puede ser ese impacto regional del conflicto que se vive en tu país? Bueno, lamentablemente hemos tenido reacciones como no podía ser de otra manera. Fuimos una noticia mundial cuando sucedieron los hechos de la invasión del canal de televisión TC y hemos tenido reacciones también a nivel diplomático luego de que el presidente Noboa anunciara digamos, la expatriación de los PPLs de otras nacionalidades. En Ecuador, sobre todo, hay privados de libertad de origen colombiano, venezolano y peruano. Entonces, esto ya ha generado ciertos roces a nivel diplomático y lamentablemente yo te diría que por ahora el gobierno nacional no ha medido de forma tinosa cómo llevar estas relaciones, porque lamentablemente lo que vemos ahora es que los países vecinos están tomando medidas de seguridad en sus fronteras. Escuchaba esta mañana a un analista en temas internacionales decir que, por ejemplo, si se diera el caso de la expatriación de estos PPLs, lo más probable que podría suceder es que si estas personas no tienen causas abiertas por las cuales ser privadas de libertad en sus países de origen, estas personas queden en libertad y muchas de ellas puedan retornar al Ecuador.
Cabe mencionar también que mi país ha tenido en los últimos años gravísimos problemas de pasos irregulares en la frontera. Es decir, me parece que ahí también ha faltado observancia, digamos, tino en el discurso por parte del gobierno nacional, que ha generado ya fricciones, al menos, por ejemplo, con Colombia y Perú. Y bueno, Venezuela no se ha pronunciado respecto de la expatriación de PPLs, pero se conoce por fuentes extraoficiales que estamos viviendo, por ejemplo, una salida importante de ciudadanos venezolanos del territorio nacional. Entonces, en términos generales, creo que a nivel internacional, por supuesto, se avisoran efectos negativos, al menos con los países vecinos con quienes los últimos años no se han mantenido malas relaciones. Carolina Jaramillo, analista política en Ecuador, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, André. Nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta les traemos todo el análisis de cómo va la carrera por la Casa Blanca. Frontera Global. Y volvemos para hacerle doble clic a la que quizás va a ser la noticia electoral de 2024, porque esa semana partió oficialmente el calendario electoral en Estados Unidos con el caucus de Iowa, en donde el expresidente Donald Trump mostró en las urnas lo que ya anticipaba en las encuestas, que es el claro favorito del Partido Republicano. Estamos justamente con la periodista del área internacional, Fernanda Navarro, para que nos explique los hitos también y cómo va a avanzar este calendario que empezaba justamente el 15 de enero en Iowa. Hola Andrea, ¿cómo estás? Todo. Que bueno, vamos a comenzar ya a revisar cuáles son las fechas claves para lo que va a ser esta carrera por la Casa Blanca. Sin duda, este 2024 va a estar marcado por lo que van a ser las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y aquí tenemos precisamente las fechas claves. Vamos a comenzar uno por uno para explicar también un poco de qué se trata. 15 de enero, Caucus, Iowa, una fecha muy importante que ya se desarrolló y donde Donald Trump logró el 51,1% de las preferencias de esta que es una suerte de primaria republicana para ver cuáles van a ser finalmente el candidato republicano para ir a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En segundo lugar quedó, como ya se pensaba, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21,2%, pero en tercer lugar, muy cerca de Ron DeSantis, quedó la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, con un 19,1%. Algo que llama mucho la atención porque los analistas iban a estar muy al pendiente de cómo iba a ser finalmente el resultado de Nikki Haley, porque se decía que en Iowa le podría ir incluso mejor que a Ron DeSantis, algo que no vimos. Claro, y finalmente esto va a ser fundamental para lo que va a ocurrir, por ejemplo, el 23 de enero, que es finalmente lo que va a suceder en New Hampshire, que es, después de Iowa, una suerte también de termómetro a donde el expresidente Donald Trump llega muy bien parado, ¿no? De cara a lo que va a ser, por ejemplo, el supermartes. Exactamente, y también en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora, también se espera que ahí le vaya mejor que a Ron DeSantis, pero hay que ver finalmente cómo se van a dar estas primarias republicanas. Y bien decía, Supermartes, ahí ya lo tenemos anotado, el 5 de marzo es el Supermartes, una instancia que es crucial también en la carrera presidencial, donde la mayor cantidad de estados va a celebrar sus elecciones primarias. Pero ojo, porque también estamos viendo que en esta carrera presidencial se lo está juntando el calendario electoral con el calendario judicial de Donald Trump, y ahí es muy importante porque justo un día antes del supermartes, el 4 de marzo, Donald Trump enfrenta un juicio muy importante, el juicio por el asalto al Capitolio, donde los analistas dicen que podría ser el único que lo podría excluir de la boleta electoral. Claro, porque finalmente tiene otros 3 o 4 casos ahí pululando, pero finalmente ninguno con el poder de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Colorado, en Maine, que finalmente tratan de sacarlo de la boleta electoral de las primarias, producto de lo que ellos dicen es una conspiración en contra de los poderes del Estado. ¿Qué pasa en julio, por ejemplo? En julio es decisivo para el Partido Republicano porque finalmente veíamos lo que era la carrera previa para encontrar finalmente al candidato de los republicanos, claramente, y es ahí, el 15 al 18 de julio se va a desarrollar la Convención Nacional Republicana, como tenemos también ahí anotado en este calendario electoral de Estados Unidos, y ahí es una instancia donde se elige al candidato a presidente y también a vicepresidente del Partido Republicano, una instancia que es organizada por el Comité Nacional Republicano y tiene delegados electos por cada estado de Estados Unidos. Pero bien como los republicanos tienen
Este momento también lo tiene los demócratas, pero se va a dar después, se va a dar del 19 al 22 de agosto. Ahí se va a desarrollar la Convención Nacional Demócrata, una instancia donde este partido va a elegir a su candidato a presidente y también a vicepresidente. Ya suena bastante fuerte Joe Biden, por los republicanos suena muy fuerte también Donald Trump, pero también es muy importante lo que va a pasar en la Convención Nacional Demócrata porque marca el fin finalmente de la elección primaria y el arranque finalmente de la campaña presidencial. Una campaña presidencial que vamos a ver que se va a iniciar con una fecha muy importante, el 16 de septiembre, que se va a dar el primer debate presidencial. Después, el de los vicepresidentes va a ser... Que va a ser el único, además. No va a ser el único, claramente. Y tenemos también el debate de los vicepresidentes, que va a ser el 25 de septiembre, y después ya nos vamos acercando a lo que va a ser la fecha importante, la fecha crucial para este 2024, porque el 1 de octubre va a ser el segundo debate presidencial. Muy cerquita se va a dar el último, que va a ser el 9 de octubre, para finalmente ya llegar a esta fecha que tenemos anotado en el calendario, el 5 de noviembre, cuando van a ser las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ahí ya vamos a saber cuál va a ser el candidato republicano, el candidato demócrata, pero todo parece indicar que vamos a tener la misma papeleta que en 2020. Donald Trump por los republicanos y Joe Biden por los demócratas. Claro, aunque de momento se sabe que las encuestas están al menos empatados, ¿no? Es lo que muestran. Exactamente, una última encuesta de Reuters e Ipsos dio una cifra que no habíamos visto antes. Estamos hablando de prácticamente un empate entre ambos candidatos, entre Donald Trump y Joe Biden, con un 35% ambos candidatos. Finalmente es lo que dice esta encuesta de Reuters e Ipsos, que marca también lo que va a ser el inicio de la carrera electoral de Estados Unidos. Fernanda Navarro, muchas gracias por estos hitos de cara a lo que va a ser seguramente las elecciones más importantes de este 2024. Y vamos a seguirle haciendo doble clic a otra noticia porque también hizo historia detrás del nuevo rey de Europa, ¿no? Federico X tiene una serie de infidelidades, de excesos de juventud, amplia popularidad en varios sectores de la sociedad danesa. Son algunas de las características de quien asumió el trono de Dinamarca y su familia, de hecho, ya es comparada con la realeza británica. Nos cuenta más en la nota de Sofía Cepeda. Europa tiene un nuevo rey y su nombre es Federico X de Dinamarca, quien ascendió al trono tras la abdicación de su madre, la reina Margarita, visiblemente emocionado y frente a la ovación absoluta del pueblo danés. Mi esperanza es convertirme en el rey unificador del mañana. Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener de mi amada esposa, de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros. Desde su llegada al mundo hace 55 años, su destino como heredero estaba escrito, aunque al de príncipe, politólogo, deportista y soldado de élite, los títulos de rebelde, aventurero y temerario lo han acompañado por años. Un accidente de tránsito con su hermano y hasta un encuentro con la policía mientras su novia del momento circulaba a gran velocidad y sin licencia le valieron el apodo de Príncipe Turbo, aunque escándalos de otra índole también le valieron el de Gran Seductor. Con la ahora reina Mary está casado hace casi 20 años. Australiana, abogada y deportista, la conoció en un bar de Sydney durante los Juegos Olímpicos del 2000. Juntos tienen 4 hijos, aunque su historia ha estado lejos de parecerse a la de un cuento de hadas. La familia danesa rompe el silencio sobre el escándalo de engaño del príncipe Federico. El presunto escándalo de infidelidad del príncipe heredero Federico. Surgen nuevos detalles. Al más puro estilo de Carlos y Diana Spencer, los rumores de infidelidades han rondado por años a la pareja danesa. Su 4º aniversario de matrimonio, el rey lo celebró en un bar de Copenhague con una mujer que no era Mary. En otros momentos fue captado en un club nocturno con misteriosa compañía el día antes del bautizo de sus gemelos y luego despidiéndose cariñosamente con una actriz amiga de la pareja. El último escándalo explotó en 2023. La princesa Mary regresa a Australia para Navidad sin el príncipe Federico tras acusaciones de infidelidad con una socialité mexicana. Era Genoveva Casanova con quien habría paseado por las calles de Madrid. ¿Podría la institución aguantar el divorcio de los herederos? La figura que se especula en Dinamarca, que hablan los medios, es que claro, que la reina Margarita agiliza el proceso de abdicación precisamente para que Mary no
pierda y no se nuble su figura con estos rumores de infidelidad, y finalmente que el pueblo danés los vea como una pareja sólida. Un plan que parece estar funcionando. A ella incluso se le suele comparar con Kate Middleton en Gran Bretaña, con estilos y hasta intereses similares en iniciativas en pos de la salud mental. Nuevas generaciones de monarcas, de las que bien saben en países como España, Inglaterra y también Dinamarca. Son muy útiles para fomentar el turismo, para las relaciones internacionales y también para esto que estamos conversando que se llama el poder blando o soft power, que en el fondo es también vender una imagen y una marca país. Y estos eventos, matrimonios, asunciones, escándalos, les ayudan porque no hay publicidad mala. La misión es ahora llenar los zapatos de quien reinara Dinamarca por más de medio siglo y de quien, una vez fallecida su prima, la reina Isabel II, se había convertido en la monarca más longeva del mundo a sus 83 años. La posta ahora es de Federico y Mary, los nuevos reyes de una de las monarquías más antiguas del planeta. Y nuestra razón para que el mundo siga girando, que es como llamamos a la noticia positiva de esta semana en este programa, nos llega desde Reino Unido, en donde un grupo de científicos encontró una innovadora forma para detectar el cáncer de seno sin pasar por la mamografía. Lo vemos en la nota de Benjamín Zamorano. ¿Podría una toma de huellas dactilares reemplazar las mamografías? Esa es la interrogante que un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield Hallam en Inglaterra ha logrado responder a través de un innovador método. El principio del experimento es que a partir de la mancha de la huella digital podemos hacer algo de química inteligente con esa muestra y luego podemos interrogar la muestra con el espectrómetro de masas. Con tan solo pasar la yema del dedo por un soporte metálico, sería posible detectar si una persona padece cáncer. Pero, ¿cómo es esto posible? Los dedos humanos poseen pequeñas partículas de sudor con información proteica, que luego son analizadas, y dependiendo de los niveles y cómo se expresan estas proteínas, se puede determinar si tiene esta u otra enfermedad. La profesora Simona Francés encabeza este proyecto, que anteriormente buscaba perfilar delincuentes sospechosos extrayendo información de sus huellas dactilares, pero que tuvo un giro inesperado al descubrir el potencial de esta tecnología en el terreno de la salud. Donde llegan las pacientes, se les hace una prueba simple, indolora, no invasiva. Si no tienen la patología, se ahorra la realización de mamografías y biopsias, que son muy invasivas y llevan muchos otros inconvenientes. Para los científicos británicos, este tipo de exámenes podría salvar millones de vidas, sobre todo en países en vías de desarrollo, que no cuentan con los recursos para realizar exámenes costosos, pero que, con la toma de huellas dactilares, podrían aumentar el número de pruebas realizadas y las posibilidades de detectar esta enfermedad, que cada año le cuesta la vida a más de 600.000 mujeres a nivel mundial. Y con esta razón para que el mundo siga girando, despedimos este nuevo capítulo de Frontera Global con todo el análisis de la agenda internacional. Que estén bien.